Queridos hermanos, un cariñoso saludo desde Argentina. Soy el pastor Sergio Becerra, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata. Nuevamente estaremos acompañándoles este trimestre con un comentario de la guía de estudio de la Escuela Sabática con profesores de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista aquí en Argentina. Pero en esta ocasión ampliaremos un poquitito el espectro de aquellas personas que participarán de los diálogos de los paneles. Tendremos capellanes de la universidad, profesores, alumnos, y esperamos que juntos podamos sacar mucho beneficio del estudio que tenemos en este trimestre. Estaremos estudiando el libro de Deuteronomio y lleva nuestra guía de estudio por título La verdad presente en Deuteronomio. Hay muchos paralelos que podemos establecer entre la experiencia del pueblo de Israel de la antigüedad, que está a las puertas de la tierra prometida, con el pueblo adventista del tiempo del fin, que está a las puertas de la Canaán celestial. Estamos seguros que estos mensajes que Dios tuvo para su pueblo de entonces van a ser de gran utilidad para nuestra propia experiencia cuando nos toca vivir eventos que nos preparan para el cielo. Que el Señor nos bendiga y que podamos juntos sacar mucho provecho del estudio de la palabra de Dios. Bien, bienvenidos. Tengo el gusto de poder presentar a la mesa que nos va a estar acompañando el día de hoy. Y es una mesa especial porque la verdad que les voy a contar un poquito cómo conocí a estas dos personas. Primero quiero saludar a Augusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Leo? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. No, es un gusto poder estar acá con ustedes. Bien. Y Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad que es interesante. Creo que nunca habíamos tenido una reunión los tres. Ajá, tal cual. Así que mejor si es estudiando en la escuela sabática. Muy bien. Tengo el gusto de conocer a los muchachos hace un tiempo porque por allá en el año 2013 comenzamos a estudiar juntos la carrera de teología, la cual continuamos por varios años, pero hoy la vida y Dios nos trajo por otros rumbos. Augusto, alumno de la carrera de psicología y de teología, un alumno avanzado. Ya falta poquito, ¿no, Luis? Poquito, meses. Bien, meses. Y Luis Miguel, alumno avanzado de teología y del profesorado de música. También falta poco, ¿no? Sí, falta poco. Muy bien. Este año sí. Qué bueno, Bien. qué bueno. Y bueno, y hoy lo que nos convoca es poder empezar este trimestre, un trimestre nuevo, que habla acerca de Deuteronomio, ¿no? Y me encanta un poco el nombre de la lección, que ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso, La verdad presente en Deuteronomio, ¿no? Qué título interesante, que creo que da para desglosarlo y poder entender un poquito más, pero antes de pasar hacia eso, creo que está bueno recordar un poquito el contexto del libro que nos convoca para este trimestre, ¿no? Y contaba la lección que durante el reinado del rey Josías en Jerusalén, en el 640, 609 a.C., alguien que probablemente trabajaba en el templo encontró un ejemplar de un libro, ¿no? Lo leyeron ante el rey Josías y cuando el rey leyó y escuchó estas palabras, dice que rasgó sus vestidos. Es decir, que se encontró ante la palabra de Dios y se dio cuenta de la situación suya, probablemente espiritual, y de su pueblo. Y obviamente en señal de luto dice que rasgó sus vestiduras, ¿no? Saben que algunos llaman, en base a esto, a este libro, el libro del pacto. Y cuando se preguntan qué libro, algunos autores proponen que es el libro de Deuteronomio. Así que está bueno saber que un libro que marcó el rumbo espiritual del pueblo de Israel también puede ser un libro que marque nuestro rumbo espiritual hoy. Y es interesante porque Deuteronomio en nuestro día a día no es un libro que leemos, ¿no? Que sentamos y, bueno, vamos a estudiar Deuteronomio. Pero tuvo un impacto tan grande ahí con Josías, ¿no? Y con todo el pueblo de Israel. Y está buena la oportunidad que estamos teniendo ahora de estudiarlo y ver si encontramos algo para nuestra vida hoy también, ¿no? Tal cual, Augusto. Y como vos estás mencionando, este impacto, ¿no es cierto? La gente lo puede leer, nuestros amigos que quieran profundizar. Lo que causó este libro en el reinado del rey Josías se encuentra en 2 de Reyes 23. Así que luego de acompañarnos en el repaso pueden ir y profundizar un poquito más. Pero la primera pregunta que le quería hacer a los dos, y vamos a empezar con Augusto respondiendo, es ¿qué significa para vos este concepto de verdad presente? Sí, es interesante porque nosotros cuando leemos la Biblia podemos caer en la tentación de llegar a decir, bueno, eso era para el pueblo de Israel o para su cultura, para su historia, pero vemos que en Deuteronomio, a pesar de no ser un libro muy estudiado,
hay verdades para el día de hoy, Claro. ¿no? Y que podemos aprender de Dios hoy, nosotros, ¿no? En nuestra realidad. Yo quiero ir un poquito más atrás con el tema de la verdad presente y me hace recordar a la historia de Martín Lutero. Cuando Martín Lutero descubre la salvación por la gracia, en realidad era una verdad, Sí. pero que justo en ese momento se volvió presente, porque siempre estuvo, pero él no se había dado cuenta hasta ese momento. Así que considero que la verdad presente es eso, cuando tú estudias la Biblia y descubres algo nuevo. Entonces esa verdad se vuelve presente para tu vida y ahí está nuestra necesidad de querer seguir estudiando la Biblia, porque entre más estudias, más verdades vas a poder encontrar y obviamente la vas a tener que aplicar. Bien. Después quedas ahí en esa situación de tener que aplicarla porque ya aprendiste. Claro, tal cual. O sea que tiene que ver con un contexto que se aplica al nuestro, ¿no es cierto? Que se aplica al nuestro hoy. Y que incluso es interesante pensar en la Biblia y en Dios de esta manera, un Dios que se relaciona con sus criaturas, ¿no? Un Dios que permite, que entra en la realidad de las personas para cambiarla. Y lo hace por medio de su palabra, que ya está escrita, ¿no? Así que qué interesante es pensar en esto y también entender qué es lo que nos plantea la primera lección de esta semana, que es hacer un pequeño repaso histórico muy breve, porque si nosotros queremos repasar quizás toda la historia que hay o previa de Deuteronomio, es mucho, ¿no? Y definitivamente estos 24 minutos que vamos a compartir con nuestros amigos no nos van a alcanzar. Así que vamos a hacer simplemente un pequeño repaso acerca de la historia hasta la elaboración del libro de Deuteronomio. Y para empezar vamos a leer un poquito, para poder retomar la propuesta de la lección, que es hacer este repaso histórico, vamos a leer 1 Juan 4:8, un versículo espectacular que creo que todos lo hemos repetido, por lo menos la segunda parte de este versículo, que dice, 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y todos lo podemos quizás decir a coro porque lo hemos leído, lo hemos recitado en algún momento. Quería preguntarte, Augusto, ¿no? ¿Qué implica para vos, qué implica en tu forma de entender que la Biblia mencione de que Dios es amor? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Bueno, desde los griegos, los filósofos, esa pregunta se viene, ¿qué es Dios, no? ¿Cuál es la ontología, la esencia de Dios? Y hoy nos preguntamos eso también hasta en nuestras charlas con amigos. Pero es muy interesante porque nosotros como hombres no podemos conocer la esencia de Dios. Y la Biblia tampoco quiere explicarnos cómo es Dios. Claro, no lo intenta tampoco. No lo intenta. Lo único que dice la Biblia es que es amor, ¿no? Es amor. Y no dice otro adjetivo de Dios. No es justo, sino que justicia. Dice que es el amor, lo más importante, ¿no? Así que no es un Dios amoroso, ¿no? Bueno, me gusta hacer una analogía de que si estuviéramos cerrados en una casa, sin ventanas, sin puertas, y estamos nosotros y otra persona que no conocemos, no sabemos quién es, pero es una persona más fuerte que yo, más inteligente que yo, mi primera pregunta sería, bueno, ¿es bueno? ¿Es una persona buena? Y esa es la respuesta que nos da la Biblia. Dios es amor, así que me quiere, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros. Está bueno. O sea que si estuviéramos en una casa con Dios, podríamos estar tranquilos. Tranquilos. Porque la definición que se da de Él es positiva. Así ¿No es. es cierto? Qué bueno. O sea que esto también nos ayuda a nosotros a cómo nos aproximamos a Dios, ¿no? Está bueno y entender que esta frase tan cortita tiene relación con Deuteronomio también. Bueno, vamos a hacer un poquito más acerca de eso. Luismi, quería hacerte la pregunta, si vos ves alguna relación entre el amor y la libertad. Ya que Augusto usó el ejemplo de los filósofos, quiero usar algo que hacían, que era responder con otra pregunta. ¿Ustedes qué entienden por impunidad? Impunidad. Impunidad. Alguien También que... los que nos están escuchando, Ajá. ¿qué entienden por impunidad? Bueno, siempre es referido quizás a una situación de injusticia, ¿no? Alguien que Sí. quede impune, que debería recibir algún Exacto. tipo de, no sé, castigo. Exacto. Está relacionado directamente con el castigo. Claro. Ahora, ¿la libertad es lo mismo que la impunidad? No, creo. No debería. No debería. Si tú estás libre, no necesariamente estás impune. Claro. Así que lo interesante era esto. Cuando nosotros hablamos un poquito de la impunidad, y quería agarrarlo por ahí, en realidad
cuando Dios nos dice que nos ama y que somos libres de hacer lo que queremos, no nos está diciendo que vamos a ser impunes. Y esa es la diferencia. Porque cuando nuestros padres o nuestra pareja nos dice, eres libre de hacer lo que quieras, no te está diciendo que no te va a regañar después, o no te va a decir que lo que hiciste está mal y que lo lastimó. Te está diciendo que te ama y te da la libertad de hacer lo que tú quieres, pero es tu decisión, si vos la amas o no, hacer algo bueno o hacer algo malo. Así que el amor obviamente está ligado con la libertad, y recordemos que no es lo mismo amor que impunidad. Impunidad, bien. Y por otro lado, no es lo mismo tampoco que una persona te ame libremente a que esté obligada a amarte. Tal cual, tal cual. Qué diferentes serían nuestras Sí. relaciones el entender que está forzado a amarme, ¿no? De hecho, la lección hablaba un poquito de eso y usaba el ejemplo de algún robot. O por ejemplo los animales, que nosotros amamos los animales. Nos encanta tener mascota en la casa. Pero no es lo mismo tener una mascota y una pareja. Claro, Es tal lo cual. mismo tener una mascota y un padre o una madre que se encarga de vos, que se preocupa por vos y que quiere hacer cosas buenas por vos. Tal Y cual. así que esa es la diferencia también entre el amor, que una persona elige amarte libremente y una persona que está obligada a amarte. No hay amor sin libertad, ¿no? No hay amor sin No libertad. puedo decir, Luismi, amame. No, eso no existe. No, y qué interesante es para nosotros como cristianos en nuestra forma de actuar y de relacionarnos con otras personas. Porque, o sea, Dios puso un cartel que dice yo soy amor y encima Dios se toma el trabajo de crear. Y en base a ese amor crea y otorga libertad a sus criaturas para que puedan decidir. Y está muy bueno la diferencia que hiciste, Luismi, en cuanto a la impunidad. Porque también, obviamente, cuando sus criaturas hemos fallado, se ha acercado a nosotros, ha habido consecuencias. Creo que todos tenemos en nuestra vida alguna historia de dolor producto de algún error que hemos tenido, pero también tenemos recuerdos de Dios estando al lado nuestro en esos momentos, ¿no? Y me gustó mucho la idea de la lección que planteaba el hecho de que el amor y la libertad producto de ese amor implica un riesgo, ¿no? Y es un riesgo que Dios asumió. Y creo que es un riesgo que todos nosotros asumimos cuando encaramos una relación nueva. Y no me refiero a las relaciones solo de pareja o amorosas, sino cuando conocemos a una persona, ¿no? Como amigos. O sea, está el riesgo de que esa relación en algún momento se rompa, deje de estar, las cosas cambien, ¿no es cierto? Las emociones. O mejore. O mejoren. O mejore. Tal cual, eso. Es muy un bien. riesgo. Tal cual, es un es riesgo. un riesgo. Pero en ese caso es un riesgo que Dios tomó con nosotros y que obviamente estamos felices De haberlo. de haberlo disfrutado, digamos, Tal cual. a pesar del pecado. Y como hay libertad, bueno, hay escritores, San Agustín o C.S. Lewis, ellos afirman que amar es ser vulnerable, porque si amo, me expongo, ¿no? Abro mi alma al próximo, ya sea la pareja, el padre, un amigo, y al exponerme, la persona puede hacer lo que quiere. Claro, ¿no? exactamente. Y ahí está la esencia del amor. Tal cual. Acompáñenme, y a nuestros amigos que nos están viendo también, a leer Génesis 12, 1 al 3, donde ahí dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Augusto, ¿cómo entendemos lo que Dios prometió hacer a través de Abraham? Y si vos ves que esto se relaciona de alguna manera con nosotros, ¿no? Y a mí me gusta ese finalito ahí del versículo, todas las familias de la tierra, ¿no? Me imagino que Jesús ahí, o Dios cuando estaba hablando con Abraham, estaba pensando en nuestras familias, ¿no? En tu familia, en la familia de ustedes que están ahí nos escuchando. Estaba pensando en nosotros, o sea, a través de la genealogía de Abraham vendría Jesús, que moriría por toda la humanidad y nosotros tendríamos esa bendición hoy de poder estar acá hablando de la Biblia, ¿no? Así que qué lindo es esa promesa de que a través de Abraham encontraríamos la bendición de la salvación. Está bueno. O sea que todo el repaso histórico que podemos hacer, vemos a Dios respetando esta promesa incluso hasta el día de hoy. Claro, la Biblia es una narrativa, ¿no? Tenemos la costumbre de leer la Biblia por versículos. Agarramos la Biblia, bueno, la Biblia dice eso, vamos al versículo, pero no, es una historia, ¿no? Y toda la historia de la Biblia es contando justamente eso. Dios cumpliendo la promesa de que nos ama y que nos quiere bendecir, Bien. ¿no? Y avanzando un poquito en esa narrativa que la Biblia nos propone, nos encontramos con el contexto del pueblo de Israel, donde es difícil
en tantos años de esclavitud, muchas veces pensar en un Dios amoroso. O sea, son 380, probablemente 400 años de esclavitud. Luismi, ¿qué podemos aprender nosotros del rescate que hace Dios al pueblo de Israel en ese contexto de esclavitud? Bueno, ya directamente cuando la Biblia habla acerca de rescate, implica que la otra persona está en una situación vulnerable, por si te das cuenta, dice. Claro, una necesidad. Una necesidad, exacto. Por ejemplo, ahora en nuestro tiempo podemos pensar en terremotos, quizá en un secuestro, quizá en alguna enfermedad, en alguna situación complicada. Así que ya la Biblia te está diciendo que un rescate significa que vos estás en una posición negativa. Y lo que quiere hacer el Señor es sacarte de ahí. Y obviamente que si Dios te quiere sacar de ahí, te va a mandar a un lugar mejor. Claro. ¿No? Así que me gusta pensar que cuando habla acerca del rescate del pueblo de Israel, Él ya sabía que estaba en una posición mala y que los iba a dejar, al final los dejó, los iba a dejar en una posición mucho mejor, claro. Un reino completamente enorme, con un poderío tremendo. Así que Él cumplió eso. Y si nos ponemos a analizar, lo sacó de un lugar malo, Egipto, a un costo muy alto, la muerte incluso de los primogénitos. Alguien intercedió, en este caso Dios mismo, y bueno, al final los puso en un lugar mejor. Así que lo mismo te promete a Dios a ti, que te va a sacar de un lugar que es malo, que tiene un costo muy alto, que en este caso es la sangre de Jesús, que Él, de hecho, directamente Jesús está intercediendo por vos y que te va a dar un lugar mejor. Y bueno, como decía Augusto, como la Biblia es una narrativa completa, el fin en sí es el cielo. Claro, qué bueno. Y cuando nosotros repasamos un poco la historia de Israel, nos damos cuenta que somos similares. Yo no soy judío, creo que ninguno de nosotros acá es de origen étnico judío, pero sí que compartimos algo en común y son nuestros constantes errores, ¿no? Quizás quisiéramos que nuestra vida sea lineal y ascendente, ¿no? Siempre hacia arriba y siempre hacia adelante. Pero muchas veces encuentro en mi vida momentos donde he retrocedido, donde me he caído. En muchos aspectos. En muchos Desde aspectos. la dieta Sí. hasta el espiritual. Tal ¿no? cual, tal cual. Y creo que es la experiencia de muchos de nuestros amigos que nos están viendo. Pero es la historia del pueblo de Israel también. Tristemente, si la repasamos, vemos que eran sinceros muchas veces en sus intenciones, en sus motivaciones, pero se equivocaron en más de una oportunidad. Le fallaron a Dios. Y fíjense que en el contexto del rescate le fallan después de haber visto todo lo milagroso que había sucedido. Entonces yo me pregunto, ¿por qué fue así? O sea, ¿por qué la experiencia del pueblo de Israel es así? Y de esa experiencia, ¿cómo podemos nosotros aprender a confiar en Dios verdaderamente? Eso, bueno, ¿por qué fue así? Creo que vivimos eso, ¿no? Esas ganas de querer mejorar, pero a veces hacer cosas malas, Claro. ¿no? Quiero hacer lo bueno, ya decía Pablo, ¿no? Quiero hacer el bien, pero el malo está en mí. Y bueno, sentimos eso también. El tema es que, bueno, la Biblia nos trae varias palabras para pecado. Y nosotros tenemos una nomás. Claro. Pero ellos tenían el pecado de intenté hacer algo, pero no pude. Y tenían otra que también era una rebelión. Claro. Sé lo que es lo bueno, pero hago lo malo. Claro, que es la de Génesis 6, Claro, antes del diluvio. la ¿no? rebelión. Claro, ¿no? en sí, el Sí. fin era rebelarse. ¿no? Rebelarse, así es. Y creo que cuando estamos hablando, nunca alguien que quiere hacer lo correcto va a rebelarse. Claro. Pero cuando miramos el plan de Satanás, por así decir, él no nos va a hacer de la al Z, sino que va a los poquitos, ¿no? Paso a paso. Paso a paso, ¿no? Y cuando hablo con personas sobre pecados y eso, una frase que siempre está es que me dicen, Augusto, no me imaginaba que iba a llegar tan lejos, ¿no? Y el pueblo de Israel me imagino que era lo mismo. Paso a paso, dejando de confiar en Dios, en los pequeños detalles, llegó hasta hacer un becerro ahí de oro, ¿no? Así que quizás pasa en nuestra experiencia, miramos hacia atrás y no podemos creer a qué puntos habíamos llegado tan lejos de Dios, ¿no? Pero, perdón, contestando tu pregunta, ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios? Es que no importa cuán lejos estemos de Él, Él siempre va a estar ahí, ¿no? Así que no importa dónde estés hoy, en ese momento, Dios está a tu lado.
Basta arrodillarte, orar y Dios te perdona todo. Eso es muy lindo. Y está relacionado con la definición. Y sí, Dios es amor, ¿no es cierto? Dios es amor. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, la historia contemporánea a Jesús, el pueblo de Israel contemporáneo a Jesús, vemos que su acercamiento a la ley era otro. Es decir, no significaba que estaban más cerca de Dios que el pueblo de Israel saliendo del exilio, sino saliendo de Egipto, pero vemos que su relación con la ley era otra, ¿no? Que hay una palabrita incluso ahí que también en la lección se hablaba, que es el legalismo, ¿no? Ellos adoptaban otra actitud frente a la ley. Entonces quería preguntarte, Luismi, a vos, ya que la obediencia es esencial en la Biblia, es decir, los errores vienen por desobedecer a Dios, ¿no? ¿Qué es entonces el legalismo? Y segundo, ¿qué factores pueden pervertir el intento de ser fieles a Dios? Porque quizás están estos dos intentos. Quiero ser fiel a Dios y me equivoco, me caigo, como como Augusto nos comentaba, pero está esta otra forma. Quiero ser fiel a Dios, pero termino cayendo en el legalismo. Bueno, a mí siempre me gusta buscar el significado de las palabras, ¿viste? Así que busqué qué significaba el legalismo. Claro. Y curiosamente dice, uso excesivo e inapropiado de la ley. Ajá, mira. Y la siguiente definición es, persona que se ocupa de aplicar de manera explícita y literal las leyes humanas o religiosas. Así que básicamente el legalismo es, en palabras simples, cuando vos te preocupas más de que la ley se cumpla, claro, que de que la persona cambie su estilo de vida. Claro. Cuando yo estoy más preocupado en castigar a esa persona que se equivocó, eso ya está tomando forma de legalismo. Pero cuando vos agarrás y querés ayudar a esa persona a que cambie su rumbo de vida, porque capaz que no es una vida, un estilo de vida que le pueda traer beneficios, ahí estás tomando la otra posición, que en este caso es de justicia, digamos. Claro. Lo interesante es que si vos permaneces en el camino del legalismo, la muerte de Jesús básicamente es inservible, porque ¿a qué viene? Si están los 10 mandamientos y tú no pudiste cumplir uno y directamente tienes que sufrir el castigo de los 10 mandamientos, ¿a qué vino Jesús? Claro. ¿Con cuántas personas se queda? O sea que básicamente si caemos en el camino del legalismo, la venida y el sacrificio de Jesús queda inutilizado. Claro. Así que ese es el problema del legalismo. Y bueno, para no caer en el legalismo es pensar que esa persona que se equivocó tiene la oportunidad a través de Jesús de cambiar su estilo de vida y mejorar. Bien, o sea, tener el foco en las personas. Claro, más que en la ley. Está bien, que creo que está relacionado con el amor también, ¿no? Por supuesto. El amor que todo lo puede, claro, ¿no es cierto? Y creo que ya nos queda poco tiempo y cabe hacernos una última pregunta para que podamos responder de forma breve, y es, más allá de la definición inicial acerca de Dios, ¿qué podemos aprender acerca de Él en esta lección, ¿no? Si yo pudiera resumir, diría una palabra: vínculo o relación, ¿no? Dios quiere relacionarse con nosotros. La única manera de que podemos estar con Dios es cumpliendo su ley, pero si hacemos algo mal, no hay problema porque Él es amor. Él quiere estar ahí, en esa relación, ¿no? Entonces yo resumiría en eso, vínculo. Dios quiere estar con nosotros. Eso es lo central para mí. Gracias, Augusto. No, por nada. Luismi. En una palabra es difícil. En una frase. En una frase. Pero estaba pensando en una palabra y una linterna. Me gusta pensar en Deuteronomios como una linterna para ir por el camino que nos está mostrando. Si bien no es uno de los libros que normalmente disfrutamos leyendo, en realidad es lo que te va a decir que ese es el camino correcto que tienes que seguir y que estás bien encaminado. Bien. Gracias, muchachos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también que nos acompañan. Y ojalá que podamos aprender mucho de este último libro de la ley, como se llama Deuteronomio, ¿no es cierto? Y ojalá que podamos verlo a Dios más cercano de lo que nosotros solemos verlo a través de estos capítulos. Que Dios los bendiga y nos encontramos la próxima semana.